Hola, el día de hoy vamos a continuar con la revisión del tema de antibióticos. Los antibióticos pueden tener dos tipos de efecto, uno bactericida y otro bacteriostático. También los podemos clasificar de acuerdo a su mecanismo de acción. Dentro de este mecanismo de acción tenemos los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, como lo son los betalactámicos. Dentro de este grupo encontramos a las penicilinas, las cefalosporinas de la primera a la quinta generación, monobactámicos, carbapenémicos y también podemos encontrar glucopéptidos bacitracina y estos dos que están acá. Los antibióticos también pueden alterar la membrana citoplasmática y al alterar la membrana citoplasmática esta no va a ser capaz de poder mantener la ósmosis requerida por la bacteria para realizar sus funciones celulares. También vamos a tener inhibidores de la síntesis proteica y estos pueden actuar sobre la iniciación, la elongación o la terminación de las cadenas de proteínas. Al no poderse sintetizar proteínas adecuadas, la bacteria también puede morir. Tenemos los aminoglucósidos anfenicoles como ejemplos de estos grupos. También tenemos antibióticos que pueden alterar el metabolismo o alterar la estructura de los ácidos nucleicos. Dentro de esa alteración de la estructura de los ácidos nucleicos tenemos a las quinolonas de la primera a la cuarta generación. También tenemos bloqueadores de la síntesis de factores metabólicos. Estos lo que van a hacer es bloquear la síntesis de biomoléculas que son claves para el funcionamiento bacteriano, con lo cual la bacteria puede morir. Y tenemos inhibidores de las beta-lactamasas. Estos actúan inhibiendo enzimas que son capaces de destruir el anillo beta-lactámico. Vamos a iniciar con la revisión de los mecanismos de acción de los beta-lactámicos. Para esto vamos a explicar cómo se sintetiza la pared de peptidoglicán y cómo los antibióticos pueden interferir con este proceso. Vamos a iniciar con una molécula de glucosa que a través de diferentes reacciones metabólicas se va a transformar en N-acetilglucosamina. Una vez transformada en N-acetilglucosamina puede reaccionar con UTP y se transforma en uridil difosfato N-acetilglucosamina. Al transformarse en esta molécula reacciona utilizando la enzima enol-piruvato transferasa con el fosfoenolpiruvato para obtener otro precursor. Esta enzima, la fosfoenolpiruvato transferasa, puede verse afectada en su funcionamiento por la fosfomicina, que es un antibiótico. Continuando con el proceso, ahora vamos a tener el uridil difosfato N-acetilmurámico, al cual se le van a pegar varios aminoácidos. Se le va a pegar la L-alanina, la D-glucosa y la L-lisina, que son estos tres que vemos acá. La cadena de aminoácidos se termina con 2-D-alanina, que son estas que están acá. Estas D-alanina se obtienen a través de la transformación de la L-alanina a D-alanina por un proceso de isomería utilizando una enzima que se llama racemasa. Esta racemasa puede verse afectada en su funcionamiento por la cicloserina. Una vez se ha sintetizado el UDP en NAM coesta unido al pentapéptido, que es este, va a intervenir otra enzima que se llama el bactoprenol, el cual transfiere los disacáridos, que recordemos que es el N-acetilglucosamina más el N-acetilmurámico, y acá están los pentapéptidos, a fuera del citoplasma. Esto que está acá es el interior del citoplasma o el citosol bacteriano y el bactoprenol es capaz de sacarlo. Él va sacando uno a uno, es decir, cada ladrillo molecular lo va sacando hacia afuera para que hacia afuera se termine su construcción. Esta enzima se puede ver inhibida por la vancomicina. El bactoprenol se recicla, es decir, hay una fosfatasa que lo fosforila y este que está afuera puede volver a entrar al citosol. Esta fosfatasa se puede ver inhibida por la bacitracina.
Una vez las moléculas están afuera, hay una transpeptidasa que se encarga de unir estos aminoácidos. Esta transpeptidasa se conoce como PBP, que abrevia de la proteína de unión a la penicilina, que es donde van a actuar los betalactámicos. Esta transpeptidasa se encarga de realizar un entrecruzamiento entre las cadenas de los aminoácidos. Exponemos el caso de Staphylococcus aureus, el cual realiza ese entrecruzamiento entre la L-lisina del tercer aminoácido y la D-alanina del cuarto aminoácido de dos moléculas de NAG-NAM. Esto lo une a través de un pentapéptido de glicina. Algunas enzimas tienen beta-lactamasas y para poder inhibirlas se utilizan moléculas como el ácido clavulánico o el tazobactam. Estos se conocen por ser inhibidores suicidas que se unen de forma irreversible a estas enzimas. Hay dos tipos de clasificación. Tenemos una clasificación de Amber y una clasificación de Bush-Jacobi. Lo que más se utiliza para clasificarlas es la de Amber, que incluye desde el tipo A hasta el tipo D. Aquí tenemos algunos ejemplos sobre los que actúan estas beta-lactamasas y además si presentan o no inhibición a los inhibidores de beta-lactamasas. Se presentan también los nombres de algunas de esas enzimas que son importantes determinar a nivel epidemiológico. Presentamos la estructura química de tres ejemplos de inhibidores de beta-lactamasas, como es el ácido clavulánico, el tazobactam y el sulbactam, que en su estructura básica son muy parecidos. Sin embargo, en los carbonos terminales van a haber algunas modificaciones que los van a diferenciar. Las limitaciones con el uso de inhibidores de beta-lactamasa pueden considerarse que ocasionan efectos adversos generalmente sobre el aparato digestivo, lo que incluyen diarreas, náuseas, vómito, distensión abdominal, gastritis, entre otras. Además, puede realizar una elevación de las enzimas hepáticas. Así que dependiendo de la sintomatología y de la clínica del paciente, se debe considerar las limitaciones de estos medicamentos. Vamos a continuar con el grupo de las polimixinas. En este caso son detergentes catiónicos que por su carga molecular pueden interactuar con las cabezas de fosfolípidos de la membrana citoplasmática de la célula bacteriana, alterando su estructura. Se utilizan principalmente para soluciones ópticas y oftalmológicas, es decir, de uso tópico, y además vienen derivados de otros microorganismos como son los bacilos que están viendo en la pantalla. Cuando se piensa en utilizar la polimixina se deben considerar diferentes factores, como por ejemplo el funcionamiento renal del paciente. En este caso la polimixina puede llegar a ser nefrotóxico. Además, algunas bacterias han desarrollado diferentes tipos de mecanismos de resistencia, como puede ser alterar la carga de la membrana citoplasmática a través de modificaciones en su lipopolisacárido, con lo cual la polimixina no puede interactuar con la membrana citoplasmática, perder el lipopolisacárido, como el ejemplo de Acinetobacter baumannii, o ganar un plásmido que es el MCR1, el cual le permite hacer alteraciones a su membrana para repeler las polimixinas que están cargadas positivamente. Vamos a continuar nuestra revisión con los aminoglucósidos. Presentamos la estructura química de la gentamicina y estos aminoglucósidos todos tienen una estructura química similar. Sin embargo, en los carbonos hay modificaciones de grupos terminales que permiten diferenciar uno del otro. Los aminoglucósidos, como lo mencioné, son inhibidores de la síntesis proteica. Vamos a tomar el mecanismo de acción. Normalmente, cuando se está sintetizando las proteínas, el RNA mensajero es leído y este mensaje que lleva se traduce por los RNA de transferencia
que son los encargados de en el ribosoma leer el codón y poner las bases complementarias, y a partir de aquí ir trayendo los aminoácidos que son necesarios para la síntesis de la proteína. Una vez se va sintetizando la proteína, pues se va ampliando el polipéptido hasta que queda una proteína madura. Los aminoglucósidos pueden actuar de tres maneras. Pueden bloquear el inicio de la síntesis proteica, es decir, se va a unir inicialmente a este complejo y lo va a bloquear. Puede bloquear la traslación, es decir, lo que va a hacer es bloquear que haya unión de más moléculas necesarias para la síntesis proteica, con lo cual va a interrumpir la síntesis y va a hacer una terminación prematura de la proteína. O puede inducir la incorporación incorrecta de un aminoácido, es decir, que se equivoque en la lectura de ese anticodón, y al poner un aminoácido que no es, la proteína puede no ser funcional. También, de acuerdo a la clínica del paciente, hay que considerar el uso de los aminoglucósidos. Por ejemplo, este tiene potencial oto y nefrotóxico, así que es importante revisar esa historia clínica del paciente para saber si puede haber algún tipo de interferencia. Por otro lado, los aminoglucósidos no son efectivos contra bacterias anaerobias y además tienen un pobre alcance en el líquido cefalorraquídeo. Hay varios mecanismos para resistir a la acción de los aminoglucósidos. Estos pueden ser, por ejemplo, alterar la permeabilidad de la membrana bacteriana, con lo cual no va a entrar una cantidad suficiente para inhibir por completo la síntesis proteica. También pueden alterar el sitio de unión del aminoglucósido al RNA ribosómico, o pueden realizar alguna modificación sobre el aminoglucósido con diferentes enzimas como la acetilación o la fosforilación, con lo cual este aminoglucósido no va a poder llegar a su sitio activo o el sitio en el cual va a ejercer su acción. Además de la clínica del paciente, se debe considerar el tipo de microorganismo, puesto que las bacterias anaerobias presentan una resistencia natural a los aminoglucósidos. Dentro de estos podemos encontrar a los enterococos, y esto se atribuye a que ellos tienen un metabolismo anaerobio facultativo, lo cual va a disminuir el transporte del aminoglucósido del exterior hacia el citosol. Continuando con otro grupo, tenemos a las tetraciclinas. Estas tienen también un esqueleto base, que es este que estoy señalando, y como ustedes pueden observar, de acuerdo a la modificación en el grupo funcional, que están acá, tenemos R6, R7 y R5, estas diferentes combinaciones pues nos van a dar a estos antibióticos, de acuerdo al grupo funcional que se disponga en esos carbonos. Las tetraciclinas lo que van a hacer es inhibir la elongación de las proteínas. Se van a unir a la subunidad 30S, con lo cual van a bloquear que el RNA de transferencia correspondiente se una para que se pueda formar la proteína. Entonces este va a inhibir la elongación. Los aminoglucósidos van a inhibir la iniciación. También hay que considerar que estas tetraciclinas pueden presentar cierta toxicidad en el sistema nervioso central, y en las mujeres se han presentado diferentes efectos adversos, como por ejemplo el vértigo o la ataxia. Pueden producir además náuseas, vómitos y diarreas. Otro grupo son los anfenicoles. El primer anfenicol obtenido fue a partir de este microorganismo en 1947 y este fue el cloranfenicol. Aquí tenemos su estructura química. Este es un agente bacteriostático y puede actuar frente a gram positivos y gram negativos, además de bacterias atípicas y espiroquetas. Su mecanismo de acción también va a bloquear
la síntesis proteica inhibiendo la elongación. No se va a unir directamente al sitio de unión del RNA de transferencia, sino que va a bloquear la síntesis de la cadena naciente interactuando con la enzima encargada de unir los aminoácidos. Aunque el sitio de acción de los sanfenicoles son los ribosomas de las células procariotas, en ocasiones ellos pueden interactuar con los ribosomas que se encuentran en las mitocondrias de las células eucariotas. Se van a ver afectadas células con una gran cantidad de mitocondrias, como por ejemplo las células de la médula ósea, que se llaman células madre. Existen diferentes mecanismos para presentar resistencia ante los sanfenicoles, entonces las bacterias pueden acetilar o realizar fosforilaciones sobre el antibiótico, con lo cual va a cambiar su estructura. Las bacterias también pueden realizar mutación en su sitio activo, es decir, mutación donde el antibiótico se va a unir, con lo cual ya no se puede unir de manera eficiente. Pueden reducir su permeabilidad, es decir, van a reducir la entrada del antibiótico, y además pueden tener sistemas de flujo que lo que hacen es que una vez entre lo va a sacar. De nuevo, se hace necesario considerar el tipo de microorganismo causante de la infección. En el caso de Pseudomonas aeruginosa, tenemos que este es naturalmente resistente a los sanfenicoles, puesto que presenta un sistema de flujo que lo que hace es sacar el antibiótico. Tenemos también Acinetobacter, que tiene bombas de expulsión, y tenemos Burkholderia cepacia, que reduce su permeabilidad al antibiótico en la membrana citoplasmática. Las quinolonas, de nuevo, presentamos acá su estructura química y ustedes pueden ver los números, y en cada número se va a presentar un grupo funcional diferente y eso nos va a dar diferentes antibióticos. Las quinolonas se unen a las topoisomerasas o 2 o 4, y al unirse a estas van a bloquear la replicación del material genético de la bacteria, puesto que estas topoisomerasas son las encargadas de ayudar a desenrollar el material genético para que esté disponible para su lectura. Hay que considerar que estas pueden presentar efectos adversos indeseados, como pueden ser náuseas, vómitos y diarreas, y además tienen un porcentaje de afección a diferentes tejidos dependiendo de la clínica del paciente. Otro grupo de antibióticos son las sulfamidas. Aquí observamos su estructura química, que es un anillo bencénico, y a partir de esto se realizan diferentes modificaciones de grupos funcionales. Estas van a inhibir la síntesis de factores importantes para la bacteria. Por ejemplo, tenemos el ácido paraminobenzoico y la pteridina, que son precursores de las purinas y las pirimidinas, es decir, de las bases que se utilizan para la síntesis de los ácidos nucleicos. Participan diferentes enzimas y cada una de esas enzimas se puede ver afectada de acuerdo al medicamento que se esté utilizando. Por ejemplo, las sulfamidas van a inhibir a la dihidroteroato sintetasa, con lo cual no se va a cortar la cascada de reacciones necesarias para llegar a purinas y pirimidinas. Acá uno de los efectos adversos poco frecuente que se ha detectado es el síndrome de Stevens-Johnson, y en este lo que se presenta son alteraciones en piel y membrana, con unos síntomas que pueden ser parecidos a una gripe. Luego aparece un sarpullido que se va a diseminar por todo el cuerpo. Existen diferentes mecanismos en el laboratorio para detectar la resistencia. El que observamos en pantalla es el método de Kirby-Bauer, y en este método lo que se hace es una siembra del microorganismo. Como ustedes pueden observar acá, este es el microorganismo que se ha sembrado, y se ponen unos sensidiscos, este que está acá, este que está acá. Luego esto se va a medir, se mide el tamaño del halo, es decir, se mide cuánto tenemos desde acá este diámetro, cuánto tiene este diámetro,
y a partir de ahí se obtienen unos milímetros y esos milímetros son los que aparecen en el reporte. Cuando en un reporte aparece 6 milímetros, quiere decir que el antibiótico no inhibió el crecimiento, que es resistente, aunque también se deben de comparar esos tamaños de diámetro con las guías que utiliza la institución para determinar resistencia, sensibilidad intermedia u otras variables que puedan haber. Otro mecanismo son las pruebas del ITES y estos son tiras reactivas que contienen una concentración conocida de antibiótico y acá podemos observar diferentes halos. Este es un halo y donde se para el crecimiento es la concentración a la cual el antibiótico está inhibiendo, la mínima concentración a la cual el antibiótico está inhibiendo el crecimiento de la bacteria. También tenemos diluciones, podemos hacer macrodiluciones y acá el volumen final será de 12 ml o microdiluciones y el volumen final será de 100 microlitros. Se parte de una concentración conocida de antibiótico y de bacteria y a partir de esto se realizan diferentes diluciones del antibiótico y se determina de forma visual o a través de turbidez cuál es la concentración inhibitoria mínima, es decir, esa concentración mínima a la cual la bacteria ya no va a crecer. Por ejemplo, tenemos la cepa Y y partimos desde una concentración de antibiótico de 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 hasta llegar a 128. Y acá vemos que la inhibición se logra cuando llega hasta 16, así que la concentración inhibitoria mínima de este antibiótico para esta cepa será de 16 microgramos por ml. Las bacterias pueden utilizar diferentes mecanismos de resistencia para sobrevivir a la acción de los antibióticos. En este caso tenemos mecanismos enzimáticos que dependen de una enzima y mecanismos no enzimáticos que van a estar tanto en gram negativos como en gram positivos. Dentro de los mecanismos no enzimáticos tenemos que, por ejemplo, están las bombas de flujo. Este que ustedes observan acá, este escudo gris es el antibiótico. Una vez el antibiótico entra, puede ejercer su acción. En este caso se va a unir a una PVP. Pero acá tenemos bombas de flujo que necesitan ATP, que lo que hacen es que estos escudos, que son el antibiótico, los van a sacar hacia afuera de la membrana citoplasmática, con lo cual van a disminuir su concentración dentro de la bacteria y no pueden realizar su acción. Por otro lado, los antibióticos van a entrar por estos canales que se llaman porinas. Las bacterias pueden cerrar las porinas o pueden disminuir el número de porinas, razón por la cual no se va a alcanzar una concentración óptima dentro del microorganismo para que el antibiótico lo pueda afectar. Por otro lado, tenemos la modificación del target. El antibiótico entró por la porina y una vez entró en la porina se va a unir a una PVP. Digamos que esta PVP es una PVP de tipo salvaje, pero la bacteria puede modificarla. Acá veíamos que el sitio activo de esta PVP era cóncavo, pero cuando llega el antibiótico y la bacteria ha realizado una modificación sobre esa PVP, ya no va a ser cóncavo, sino que va a ser triangular. Esto hace que al cambiar el sitio activo, pues el antibiótico ya no pueda unirse de una forma apropiada o definitivamente no pueda unirse, con lo cual no va a realizar su acción. Y dentro de los mecanismos enzimáticos tenemos las enzimas que lo que van a hacer es modificar el antibiótico. Entonces acá lo pueden acetilar, fosforilar, pueden hacer diferentes reacciones metabólicas, pueden dañar sus anillos y esto va a impedir que funcionen de una forma apropiada. Entonces recuerden que en el caso de los enzimáticos el medicamento va a sufrir una modificación y en el caso de los no enzimáticos es la bacteria la que por algún mecanismo lo que hace es sacar el antibiótico, no dejar que entre o modificar su sitio activo o su sitio de unión del antibiótico. Así que en este caso de los mecanismos no enzimáticos, el antibiótico no sufre ninguna modificación.